Hasta los 19 años fui peón de campo en mis pagos. Después vine para hacer el servicio militar y me quedé en Buenos Aires. En el interior había poco trabajo, pero aquí la cosa andaba mejor. Trabajé de lavacopas, de mozo, y después de casarme entré en una textil. Éramos 246 obreros en 3 turnos, pero en el 79 hubo varias suspensiones y la fábrica casi cierra. A mí me despidieron en la última tanda. Mi mujer trabaja en casa de familia. Compré el lote y la casita donde vivo casi todo al contado cuando cobré el accidente. Una máquina me estropeó una mano, pero gané una casa. Ahora hago changas, lo que venga. Esta es la historia de Carlos Orellana, un argentino que comparte su suerte con millones de hombres y mujeres que a duras penas sobreviven en una tierra grande y rica en la que nada les debería faltar. Una tierra en la que todo está por hacerse y, sin embargo, gran parte de sus habitantes se debaten entre la miseria y la marginación a causa del subempleo y la desocupación. Una tierra en la cual la búsqueda de oportunidades ha condenado a más del 50% de los habitantes del interior a un destierro interno en el que la identidad y los valores de origen se diluyen favoreciendo el avance de culturas foráneas. Una tierra donde la historia personal de Carlos Orellana y de millones como él, sus sufrimientos y sus luchas, su orgullo y sus alegrías, se hallan íntimamente ligados a la historia de la patria y donde su futuro y el de sus hijos está firmemente vinculado al aprovechamiento de las experiencias de nuestro pueblo, de las que no en vano se ha escuchado siempre una sola campana. Esta es la otra. Es la historia de las luchas entre godos y criollos, unitarios y federales, entre el chiripá y la levita, la causa o el régimen, patria o colonia, animada por hombres y mujeres de carne y hueso, con defectos y virtudes, pero que reconoce un único y verdadero protagonista, servido y amado a veces, olvidado o traicionado otras: nuestro pueblo. En Europa ya se ha consolidado el sistema capitalista. La máquina a vapor revoluciona la industria inglesa. Grandes producciones y bajos costos colocan a los productos británicos en inmejorables condiciones para conquistar nuevos mercados. La obtención de materias primas y la introducción de sus manufacturas convierten a las colonias del Nuevo Mundo en principal objetivo de la estrategia británica. El 27 de junio de 1806 entran en Buenos Aires tropas inglesas al mando del general Guillermo Carr Beresford. Sin encontrar resistencia, se produce la primera invasión inglesa. Pocos días después, Beresford publica un reglamento que en su artículo primero afirma: declárase al comercio de esta plaza libre y abierto según las leyes de la Gran Bretaña. Ese, y no otro, será el objetivo en nuestra tierra durante los próximos 2 siglos. Rápidamente los vecinos organizan la resistencia. El 12 de agosto, Santiago de Liniers reconquista la ciudad al frente de una improvisada milicia y es designado virrey por el Cabildo de Buenos Aires con el respaldo de las tropas criollas recientemente organizadas. La autoridad española ha sido destituida. Un año después, 12.000 efectivos de la Marina Británica desembarcan en las playas de Quilmes en un nuevo y decidido intento invasor.
Casa por casa, cuadra por cuadra, la aldea se convierte en un bastión inexpugnable. Santiago de Liniers, Cornelio Saavedra y Martín de Álzaga encabezan las fuerzas locales. El orgullo y la avidez británica deben capitular. Los invasores se rinden. Las noticias de que Napoleón ha invadido España y tomado prisionero al rey Fernando VII inquietan a Buenos Aires. En mayo de 1810, los vecinos reclaman la convocatoria a un cabildo abierto. El 25 de mayo es proclamada una junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra. Mariano Moreno y Juan José Paso son sus secretarios. El plan de operaciones, redactado por Moreno a mediados de 1810, plantea medidas proteccionistas en lo económico y la intervención del Estado para fomento y expansión de la industria. Pero esto habría de durar poco. En 1811, el primer triunvirato con Bernardino Rivadavia como secretario promueve el libre cambio favoreciendo a los comerciantes británicos y porteños, política que al perjudicar a la industria y artesanía local genera la protesta del interior. El 8 de octubre de 1812, una revuelta con apoyo de tropas al mando de San Martín derroca al primer triunvirato e instala el segundo. En tanto, en la banda oriental surge una de las más importantes expresiones de los intereses populares, José Gervasio de Artigas. Sus ideales se expresan en las instrucciones que imparte a los diputados orientales para la Asamblea del año 13. Pero la Asamblea no acepta a los diputados artiguistas. Declara algunas libertades individuales, posterga la declaración de nuestra independencia y pone en vigencia un sistema de aranceles a la importación que equivalen a una casi total libertad comercial. De este modo, comienza a ganar espacio en nuestro suelo las ideas que las armas británicas no habían logrado imponer. Mientras Artigas lucha por la consolidación de la independencia y el federalismo, el general Carlos María de Alvear escribe así al embajador británico en Río de Janeiro. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver a todos los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija. En estas circunstancias, la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males. Belgrano, en cambio, crea la bandera y la hace jurar a los batallones, significativamente llamados Libertad e Independencia. No obstante estos deseos, las aspiraciones de independencia recién toman cuerpo en Tucumán, el 9 de julio de 1816. El sí de la respuesta no era una simple formalidad. La única revolución que se mantenía en pie en Hispanoamérica era la de los criollos del Río de la Plata. Pero, a pesar de la declaración, el proyecto de la patria grande, libre e independiente no era compartido por todos. Mientras los portugueses invadían la banda oriental, Artigas es abandonado a su suerte por los hombres de Buenos Aires. En ese mismo año de 1816, San Martín concibe su campaña libertadora. El dominio español en Chile y Perú será quebrado por su ejército latinoamericano. El proyecto de unidad continental que organiza el Libertador se une al que José Artigas impulsa en la banda oriental y al que Bolívar inspira desde Gran Colombia. Pero mientras se consolida la independencia de España en el terreno militar,
Con el acrecentamiento del comercio británico en estas tierras, se acentúa el deterioro de las rudimentarias industrias y artesanías locales. Los pueblos del interior, que sufren en mayor medida los perjuicios de esta política, no tardan en levantarse contra Buenos Aires. En 1820, las montoneras federales vencen a las fuerzas porteñas y tras firmar el Tratado de Pilar, atan con orgullo sus caballos a la Pirámide de Mayo. ¿Quiénes son estos hombres amados por sus pueblos, pero odiados y temidos por los comerciantes de Buenos Aires? José Gervasio de Artigas, Francisco Ramírez, Estanislao López, Juan Bautista Bustos y Facundo Quiroga, entre otros, son los representantes de los intereses del interior, postergados por los comerciantes porteños. Bernardino Rivadavia, en cambio, es el fiel defensor de la supremacía de Buenos Aires y los intereses comerciales británicos. Consecuentemente, con esa actitud, crea el Banco de Descuentos, lo exime de impuestos, le entrega el monopolio del crédito por 20 años y lo autoriza a emitir billetes. No casualmente, la mayoría de las acciones recaen en manos británicas. En 1822, Rivadavia contrata con la Baring Brothers un empréstito por 1 millón de libras en oro. Pero luego de efectuados todos los descuentos y la ya conocida coima, Buenos Aires recibe solo 560.000 libras esterlinas que no se utilizan ni para las obras planificadas ni para apoyar la campaña del Libertador. En 1824, América Latina se encuentra empeñada en 18 millones de libras esterlinas. Y en 1828, la deuda supera los 35 millones de los que no era posible pagar siquiera los intereses. La deuda externa comienza así su cabalgata arrolladora. Sin embargo, otros hombres continúan comprometidos con la causa de los pueblos americanos. El 9 de diciembre de 1824, El mariscal Antonio Sucre da fin en la batalla de Ayacucho a la dominación española en nuestro suelo. El grupo rivadaviano, en cambio, no solamente entrega la banda oriental a Brasil, a pesar del categórico triunfo militar argentino, cuyo punto culminante lo constituye la batalla de Ituzaingó, sino que además sanciona la Constitución de 1826 que impone el voto calificado. Manuel Dorrego expresa así su repudio en la legislatura de Buenos Aires. ¿Cómo se puede permitir esto en el sistema republicano? Esto es barrenar la base y echar por tierra el sistema. Y si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados también, entonces ¿quién queda? Queda cifrada en un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país. He aquí la aristocracia del dinero. Dorrego es electo gobernador de Buenos Aires en representación del Partido Federal. Carente de recursos, no pudiendo continuar la guerra, se ve obligado a firmar el tratado definitivo que deja sin efecto la ocupación brasileña, pero no logra impedir el desmembramiento de la banda oriental que da origen al Uruguay. El Partido Unitario de Agüero, del Carril y Varela, aprovechando el malestar ocasionado por la pérdida de territorio y el descontento del ejército que regresa del Brasil, lo sentencia a muerte. El general Juan Lavalle lo derroca y hace prisionero. Manuel Dorrego es fusilado en Navarro el 13 de diciembre de 1828.
Luisa y yo terminamos la primaria, pero queremos que los chicos estudien. No queremos que pasen lo mismo que uno. Ellos tienen una vida por delante. Además, si los que estudian terminan trabajando en cualquier cosa, ¿qué queda para los demás? A mí me duele que falte, pero no puedo pagarle a alguien para levantar baldes. Porque estos trabajos se pagan poco y nada. La mano de obra sobra y siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo por menos, aunque parezca mentira. Siempre hay gente que está peor que uno. Si hubiera trabajo, todo sería distinto. Fábricas cerradas o semiparalizadas recuerdan con nostalgia un pasado no muy lejano, donde lo que escaseaba era la mano de obra. Aunque el país no andaba bien, páginas y páginas de avisos clasificados ofrecían una variada oportunidad laboral. Era una época en que los hermanos uruguayos, paraguayos, bolivianos y chilenos venían a trabajar a nuestra tierra, al punto de que se debieron simplificar las disposiciones de radicación para legalizar la situación de miles de latinoamericanos ingresados al país. Sin embargo, hoy, Carlos Orellana comparte la suerte de tantísimos argentinos acorralados por la desocupación o el subempleo. El aparato productivo del país continúa paralizado. Este letárgico sueño debieron dormir las fábricas de alcohol, azúcar, los molinos harineros, las fundiciones, las primitivas fábricas de carbón, las tejedurías y tantas otras industrias que se habían desarrollado en las Provincias Unidas del Río de la Plata y que no lograron resistir la libre competencia que impusieron los intereses británicos y sus aliados vernáculos en nuestro suelo. Pero el insostenible empobrecimiento de los pueblos del interior comienza a cambiar con la llegada de Juan Manuel de Rosas. En 1835, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sanciona a pedido de Rosas la ley de aduana. La misma no soluciona el conflicto con el interior, pues la renta del puerto sigue en manos de los porteños, pero asesta un duro golpe al libre comercio en defensa de la producción local, favoreciendo el desarrollo de las manufacturas criollas y evitando la destructiva competencia de la industria extranjera. Rosas suprime el banco de descuentos, reemplazándolo por la Casa de la Moneda, y prohíbe a partir de 1837 la exportación de oro y plata, poniendo fin a la evasión de divisas. La conducción económica pasa así a manos argentinas. Pero las potencias de la época no hicieron esperar su respuesta. Primero Francia en 1838 y luego Inglaterra y Francia conjuntamente en 1845 establecieron un bloqueo contra nuestro país que duró 5 años. La batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, es el símbolo del espíritu criollo de independencia frente a la agresión imperial. Las fuerzas argentinas al mando de Lucio Norberto Mansilla hacen frente a los invasores. Las cadenas de la Confederación no logran impedir el paso de la flota, pero sí doblegan los intereses comerciales. A pesar del sabotaje unitario, el conflicto concluye con el total triunfo de la posición argentina. Inglaterra y Francia reconocen nuestra soberanía sobre los ríos interiores, aceptan abandonar la isla Martín García y saludar con 21 cañonazos la bandera nacional.
Esto llevó a San Martín a escribir en su testamento: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarnos. Pero la no aplicación plena de la ley de aduanas, que continuaba beneficiando a Buenos Aires, hacía crecer el descontento del interior. Haciéndose eco de ese reclamo, un poderoso comerciante entrerriano, el general Justo José de Urquiza, moviliza el ejército más poderoso de la Confederación, con apoyo del Brasil, para destituir a Rosas. El 3 de febrero de 1852, Rosas es derrotado en la batalla de Caseros. Termina así un periodo de más de 30 años de historia, signados por la presencia y el poder de don Juan Manuel de Rosas. Urquiza, que asume como director supremo de la Confederación, es recibido con hostilidad en Buenos Aires. Bartolomé Mitre, desde el diario Los Debates, arenga en su contra. Las 13 provincias, los 13 ranchos según los porteños, se reúnen en San Nicolás para firmar un acuerdo que coloca a Urquiza a cargo de las relaciones exteriores, ratifica el Pacto Federal de 1831, elimina los gravámenes para el tránsito de productos entre una provincia y otra y convoca a un Congreso General que sesionará en Santa Fe. Frente a esto, la provincia de Buenos Aires declara que no reconoce ni reconocerá ningún acto de los diputados reunidos en el interior, los cuales, el 1 de mayo de 1853, juran la Constitución Nacional. Buenos Aires se separa del resto de la nación y en 1854 dicta su propia constitución. Aceleradamente, comerciantes ingleses gestionan el reconocimiento británico. En nombre de Urquiza, Alberdi viaja a Londres con objeto contrario. La indignación del interior contra el Estado escindido crece vertiginosamente y Urquiza enfrenta a Mitre en la batalla de Cepeda, donde lo derrota firmando el Pacto de San José de Flores, el cual establece que la aduana y las relaciones exteriores quedarán bajo el control de la Confederación, debiendo Buenos Aires incorporarse a la misma. El pacto no fue cumplido. La aduana no se nacionalizó y la Confederación quedó sin recursos. El enfrentamiento continúa. Urquiza vuelve a derrotar a Mitre en la batalla de Pavón. Pero pese a la victoria militar ante el estupor del interior, el general entrerriano retrocede a su provincia y Mitre asume como encargado del Poder Ejecutivo Nacional el 12 de abril de 1862. Mitre, ya en el poder, obtiene acuerdo para sancionar la ley de compromiso por la cual establece que el gobierno nacional podrá residir por un término de 5 años en Buenos Aires. Durante su gobierno, se otorga a compañías inglesas el tendido de líneas ferroviarias, a pesar de que el primer ferrocarril fuera construido por capitales nacionales. Las compañías británicas son beneficiadas también con la entrega de enormes extensiones de tierra a ambos lados de las vías, la concesión para instalar el telégrafo, la radicación del Banco de Londres y diversas empresas británicas. Durante la presidencia de Mitre, se funda la Sociedad Rural Argentina, de la que José Martínez de Hoz es electo presidente. Y se promueve el ingreso al país de unos 100.000 inmigrantes para trabajar las tierras de las que se desplaza al indio y al criollo. Reanuda la guerra contra el interior para doblegar a los gobernadores que no le responden, designando a Sarmiento como director de guerra, a quien encomienda la eliminación del caudillo federal Ángel Vicente Peñalosa. Poco después, Mitre premia al matador del Chacho, haciéndolo coronel. Frente al hecho, escribe José Hernández: Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República Argentina.
el general Peñalosa ha sido degollado y su cabeza conducida como prueba del buen desempeño del asesino al bárbaro Sarmiento. Luego de aniquilar a los principales caudillos, Mitre confirma su política, definida así en un discurso. Démonos cuenta de este triunfo pacífico. Busquemos el nervio motor de estos progresos y veamos cuál es la fuerza que lo pone en movimiento. Señores, es el capital inglés. La industria criolla no logra resistir la competencia. En 1870, algo más de 93.000 tejedores realizan sus manufacturas en nuestro suelo. 25 años después, a pesar del incremento de población, quedarán menos de 40.000. En cambio, Paraguay, aislado geográficamente de Europa y sin préstamos extranjeros, fabrica el primer barco a vapor de América Latina. Pone en marcha el primer alto horno para procesar acero, construye un ferrocarril e instala telégrafo. Paraguay se convierte en un mal ejemplo para la región, pero la guerra de la Triple Alianza ha de poner fin a la osadía guaraní. La impopularidad de la guerra obliga a Mitre a enviar soldados argentinos encadenados y a los negros, que son virtualmente diezmados en el campo de batalla paraguayo. La guerra concluye durante la presidencia de Sarmiento. Paraguay es obligado a aceptar un préstamo inglés de recuperación de 200.000 libras esterlinas, teniendo que reconocer 1.438.000 y aliviar la usura entregando a Inglaterra 300.000 hectáreas de tierra. Su población, que era de 1.500.000 habitantes, fue reducida por la guerra a 250.000. La deuda externa argentina es incrementada por Sarmiento en forma sideral para financiar la guerra. Londres facilita el dinero. Sarmiento promueve la inmigración europea y la extensión ferroviaria de las compañías inglesas. Bajo la consigna de educar al soberano, se trasladan los patrones culturales europeos a la Argentina. Esta política es así definida por Sarmiento. Pudimos en 3 años introducir 100.000 inmigrantes extranjeros y ahogar en los pliegues de la industria a la chusma criolla, inepta, incivil y ruda, que nos sale al paso a cada instante. José Hernández, en cambio, denuncia la injusta persecución del criollo en su propia tierra a través del Martín Fierro. Mediante elecciones fraudulentas, Avellaneda triunfa en 1874 y el mitrismo, derrotado en los comicios, intenta un golpe de Estado. El propio Mitre, al frente de 6.000 hombres, es nuevamente derrotado en La Verde. Con Europa en crisis económica, los empréstitos británicos siguen siendo una constante. Avellaneda, a través de un memorable discurso, se compromete a pagar sobre el hambre y la sed de los argentinos. Las exportaciones disminuyen, se desvaloriza la propiedad y baja el consumo, pero la banca inglesa acuerda nuevos préstamos y el déficit aumenta. Esto lleva a reducir importaciones y desarrollar algunas industrias, como la azucarera, textil y calzado, con participación de capitales ingleses. Nicolás Avellaneda encomienda a Roca consolidar la extensión territorial. Su consecuencia es la matanza indiscriminada del indio y el confinamiento de los escasos sobrevivientes al sur del Río Negro. Las tierras ganadas son distribuidas entre militares, políticos y algunas empresas extranjeras. A veces pasan días y días sin conseguir un miserable chaco, y otras veces, teniendo trabajo, se pierde el día sin poder hacer nada. Por suerte, el trabajo de Luisa no depende del tiempo, pero tiene que viajar todos los días hasta Flores. Más de 1 hora de ida y otro tanto de vuelta.
por 4 horas de trabajo sin leyes sociales, sin nada. Es duro vivir así, es como vivir marginado. Para nosotros no cuentan las leyes ni la justicia. Para colmo, los que venimos del interior dejamos lejos todo lo que queremos. La familia, las costumbres, y uno aprende a resignarse. Ahogadas las rebeldías del interior, fijados los límites geográficos, aprobada la Constitución y organizada la economía según los postulados del libre comercio y la libre competencia, Roca, que asume como presidente en 1880, encara la inserción argentina en el orden internacional, privilegiando las relaciones con Inglaterra. Esto signará no solo nuestra política exterior, sino también la actividad económica y productiva, fortaleciendo exclusivamente al sector ligado a la exportación de carnes y cereales. Los propietarios de la tierra gobiernan la nación bajo el lema paz, orden y administración. En 1886, el cordobés Juárez Celman llega a la presidencia de la nación. Fuertemente ligado a intereses extranjeros, otorga bienes del Estado a capitales foráneos y autoriza a bancos privados, también extranjeros, a emitir moneda argentina. En un acto político en el que habla Alem y Pedro Goyena, nace la Unión Cívica de la Juventud. En 1890 estalla en pleno centro de Buenos Aires la Revolución del Parque, movimiento que es aplastado tras cruentas luchas. Juárez Celman debe renunciar. En 1891, Mitre es candidato por la Unión Cívica. Irigoyen protesta. La candidatura de Mitre divide al partido, dando origen a la Unión Cívica Radical, conducida por Alem e Irigoyen. En 1892, Luis Sáenz Peña, candidato único por el acuerdo Mitre-Roca, asume en medio de una profunda crisis. Al año siguiente, una revolución encabezada por Irigoyen y que arrastró a una gran cantidad de civiles en armas ocupa la ciudad de La Plata y constituye un gobierno provisional, no obstante lo cual es aplastada por el ejército. En 1898, Roca asume por segunda vez la presidencia. El teléfono y el tranvía eléctrico son el símbolo del progreso de la ciudad. Pero la situación de los trabajadores es insostenible. El kilo de carne cuesta 1 peso y el pan 50 centavos. Pero un obrero portuario gana 3 pesos por jornada. El pago con vales se halla a la orden del día y los reclamos son drásticamente reprimidos. Durante el año 99, Argentina exporta a Inglaterra por 7.500.000 libras, importando tejido, carbón y acero por solo 2.500.000. Pero el saldo favorable se consume por completo en el pago de la deuda externa. En 1904 asume como presidente Manuel Quintana, asesor del Banco de Londres y de otras grandes empresas, quien trae el antecedente de haber amenazado a Nicolás Avellaneda con la intervención de la escuadra inglesa en nuestras aguas. Durante su gobierno, estalla otra revolución, encabezada nuevamente por Irigoyen, pero en esta oportunidad sustentada por una amplia base social. Si bien el movimiento es sofocado, resulta innegable su incidencia tanto en la crisis del régimen como en la posterior incorporación del pueblo a la vida política de la nación a través del sufragio universal, secreto y obligatorio. Por su parte, la FORA, Federación Obrera Regional Argentina,
Los socialistas y anarquistas manifiestan su disconformidad con el régimen oligárquico y se identifican con los trabajadores a través de huelgas y movilizaciones invariable y salvajemente reprimidas por la policía del coronel Ramón Falcón, quien es ultimado en represalia por la violenta acción de sus hombres al disparar sobre la muchedumbre reunida en Plaza Lorea el 1 de mayo de 1909, ocasionando la muerte de varios manifestantes. La huella dejada por el período liberal jamás pudo ser superada plenamente. La mayor parte de sus consignas llegan hasta nuestros días, a pesar de los 100 años transcurridos. El sentimiento de inferioridad ante todo lo extranjero, la no intervención del Estado y la libre competencia, la libertad cambiaria, financiera y bancaria, la privatización, son consignas grabadas a fuego y que aún hoy constituyen el arsenal ideológico de la Argentina dependiente. Para las mujeres el domingo es un día más. Aquí en el barrio no hay dónde ir. Los muchachos tampoco tienen dónde ir. Lo único es un picado al fútbol y si no al pool. A mí no me gusta el pool. No sé, por las máquinas, que se toma mucho. Pero el fin de semana en todos lados se toma mucho. Es como un desahogo. Y ahora se habla de la droga, pero más que nada es la bebida. Y cuando se toma nunca falta una pelea. En estos barrios la policía viene con prepotencia. No pueden entender que seamos mansos cuando la injusticia es tan grande. Norteños de todas partes, sureños de la esperanza. Algunos domingos nos juntamos en la sociedad de fomento para poner una luz o una reunión o juntar firmas. El invierno pasado inauguramos un refugio con música y baile y vino el cura a bendecirlo. Es gaucho el curita. Viene a trabajar con nosotros. No es de esos curas de iglesia. Aquí cuando nos juntamos es para poner el hombro, no para hablar. Una vieja rezando en la novena, al sentir el armonio vidita, dijo primera, sí, con tanta gracia. Pelearon los pañuelos vidita y se armó la buenas tardes. A los blancos hizo Dios y a los mulatos San Pedro y a los negros lo hizo el diablo para culiarte primero. ¡Ya, pero carajo! La desocupación y el subempleo han generado el aumento de un grupo social para el que no rige la ley ni el derecho: los marginados. Una nueva clase social para la que no existen las garantías constitucionales, las leyes sociales ni el salario justo.
para la cual solo existe una remota esperanza. Para principios de siglo, habían llegado a la Argentina con sus equipajes llenos de esperanza cientos de miles de inmigrantes, españoles, italianos, judíos, polacos, franceses, rusos, alemanes, sirios. Constituían la mitad de la población argentina de entonces. Al confluir con la vieja población criolla, se forma la nueva fisonomía humana de la Argentina del siglo XX. Cuando el régimen celebra el centenario de la Revolución de Mayo y la infanta española pasea enlando su voluminosa figura, distintas fuerzas y corrientes se abren paso en lo profundo de la sociedad. En junio de 1912, la localidad rural de Alcorta, en Santa Fe, se convierte en el epicentro de un movimiento de protesta de pequeños chacareros y arrendatarios en demanda de mejoras. Los hermanos Netri, 2 sacerdotes y el tercero abogado, encabezan las acciones que rápidamente se extienden a otras provincias y originan una interpelación del diputado Juan B. Justo al ministro de Agricultura. Distintas concesiones de los terratenientes permiten resolver la cuestión, dando origen a la creación de la Federación Agraria Argentina, de la cual Netri es electo presidente. Entre quienes se niegan a conceder mejoras se encuentra el vicepresidente de la Nación, Victorino de la Plaza, que denuncia a sus colonos como agitadores y los hace detener por la policía. Uno de los sacerdotes, Netri, es encarcelado y el hermano abogado es asesinado en octubre de 1916. Los irigoyenistas, que habían luchado durante 25 años por el voto libre, secreto, individual y obligatorio, llegando incluso a producir varios levantamientos civiles armados, logran durante la presidencia de Roque Sáenz Peña concretar su objetivo. Gracias a esto, en 1916 resulta electo presidente un hombre de bien ganado prestigio popular, Hipólito Yrigoyen. En 1918, y con apoyo de Yrigoyen, nacía en Córdoba la Reforma Universitaria, acontecimiento que trascendió nuestras fronteras. Y en enero de ese mismo año se funda el Partido Comunista Argentino. Yrigoyen debe resistir las presiones internacionales que pugnan por obligarlo a tomar parte en la Primera Guerra Mundial. Esta posición, que no es de pacifismo, sino de rebeldía ante una guerra con la cual nada teníamos que ver, permite que el país se industrialice rápidamente y comience a exportar manufactura a Europa. Por primera vez en la historia, Inglaterra y otros países están fuertemente endeudados con la Argentina. La política latinoamericanista de Yrigoyen se expresa a través de la solidaridad con el pueblo dominicano ante la ocupación militar de Santo Domingo por los Estados Unidos y la condonación de la deuda paraguaya impuesta a raíz de la guerra de la Triple Alianza. Durante su gobierno se aprueban varias leyes de gran contenido social, como la de jubilación, contratos colectivos de trabajo y alquileres, entre otras. En 1918, propone al Congreso la creación de YPF para colocar en manos del Estado el control y la explotación del petróleo por considerarlo un recurso estratégico. Como es lógico suponer, el pensamiento liberal, expresado por la mayoría conservadora de ambas cámaras, impide la sanción de la ley correspondiente, sosteniendo que el Estado no debe intervenir donde la actividad privada puede hacerlo. Yrigoyen no ceja en su intento y en 1922 dispone por decreto la creación de la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Nace oponiéndose a las poderosas Shell y Standard Oil, YPF, empresa argentina cuya conducción es encomendada al general Enrique Mosconi. Contrastando con estos hechos positivos, 2 grandes conflictos obreros empañan la gestión de Yrigoyen. La Semana Trágica constituye uno de los momentos más críticos de esas luchas. En enero de 1919, los obreros de los talleres Bacena son rudamente reprimidos cuando llevaban adelante una huelga. Gran cantidad de heridos y prontuariados y decenas de trabajadores muertos constituyen el trágico saldo. En diciembre de 1921, otro hecho enluta a los trabajadores. Tropas del ejército al mando del teniente coronel Benigno Varela reprimen a los huelguistas de las estancias ovejeras del sur, donde centenares de trabajadores son fusilados.
En ambos casos, adhiere activamente a favor de la represión la Liga Patriótica, grupo parapolicial dirigido por Manuel Carles. En 1922 es electo presidente Marcelo T. de Alvear. Durante su periodo se establece en el país la banca Morgan y otras empresas norteamericanas. Produce el ingreso de Argentina en la Liga de las Naciones, con quien Irigoyen había roto en su oportunidad. Mientras que son relegados a un segundo plano emprendimientos como el Banco Agrícola, la construcción del ferrocarril trasandino y el desarrollo de la marina mercante. El mercado de carnes argentino se reparte ahora entre ingleses y norteamericanos. A los 76 años, Irigoyen es reelecto presidente en medio de un profundo desencuentro del radicalismo, a lo que se suma su salud quebrantada. La crisis del 29 y las intrigas de los consorcios petroleros que ven trabado su accionar lo obligan a entregar el mando al vicepresidente el 5 de septiembre de 1930, circunstancia en la que el general Uriburu aprovecha para producir un golpe de Estado. Al día siguiente, los diarios La Nación, La Prensa y La Fronda festejan el hecho y denigran al caudillo radical. En 1933, una gran masa popular llora la desaparición de Don Hipólito. A partir de allí, se inicia un periodo de fraude, violencia, persecución política, torturas y fusilamientos. La década infame. El periódico La Nueva República, favorable a Uriburu, propicia un Estado fuerte basado en el liberalismo económico y el autoritarismo político. 4 de sus ministros son abogados de empresas extranjeras y otros 3 pertenecen directamente a grupos petroleros. En 1931 hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Triunfa el radicalismo. Pero Uriburu desconoce el resultado y llama a elecciones generales para noviembre. La fórmula del radicalismo es vetada y sus hombres perseguidos por la policía, triunfando en consecuencia el general Agustín P. Justo. Los reflejos de la crisis del 29 comienzan a notarse. En medio de la desocupación y la miseria, la tuberculosis diezma a los hogares más humildes. El temor entre los ganaderos de que Inglaterra deje de comprar carne hace que el vicepresidente Roca viaje a Londres, donde firma el acuerdo Roca-Runciman, por el cual el 85% de la cuota de exportación de carne argentina será comercializada por el gobierno inglés, a la vez que se entrega el control de la exportación a los frigoríficos ingleses y norteamericanos. Lisandro de la Torre denuncia enérgicamente la maniobra. Además se impone la revisión de las tarifas aduaneras, se otorga libre ingreso del carbón inglés, mantenimiento de las tarifas ferroviarias, la obligación de invertir las divisas obtenidas en productos ingleses y el otorgamiento de grandes franquicias a las empresas inglesas de servicios públicos radicadas en Argentina. En 1935 se crea el Banco Central, cuyo directorio se encuentra bajo control británico. Como producto de las necesidades populares surge el transporte colectivo, pero Justo aprueba la Ley de Coordinación de Transportes, colocando esta actividad también en manos británicas. Ma, dice el almacenero que si no hay plata no hay garrafa. Carlos. Oíme, ¿por qué no vas hasta el almacén que no nos quiere fiar la garrafa? Que lo parió. Bueno, señora. 7, gracias, Venía a ver si me podía dar una garrafa. Ay, ay. No, Orellana.
Ya es mucho. No le puedo fiar más. Discúlpeme. Orellana. Venga. Deje ahí. Uno dice con orgullo que se gana la vida trabajando. ¿Pero orgullo de qué? ¿Sabe que se siente en situaciones como esta? Vergüenza se siente. El que no conoce la vida del pobre cree que todo se resuelve con comer. No se imagina la indignación, la impotencia que se siente cuando hay que especular con el centavo. Pasar las noches de verano sin nada para los mosquitos. O comprar un remedio y otro no, por la plata. Y tantas cosas, como usar siempre ropa de segunda, o hacer cuadras y cuadras a pie para ahorrar un centavo. Yo no necesito limón, yo necesito trabajo, tengo derecho a trabajar. Un grupo de jóvenes irigoyenistas organizan Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Su objetivo es la defensa del pensamiento nacional. Arturo Jaureche, Homero Mansi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Jorge del Río figuran entre sus dirigentes. Más tarde se uniría a ellos Raúl Scalabrini Ortiz. En 1937 resulta electa la fórmula Ortiz-Castillo en uno de los fraudes más escandalosos que conoce la historia. Mientras los partidos políticos se preparan para el ingreso argentino a la Segunda Guerra Mundial, Ortiz se aleja de la presidencia. Su sucesor, Castillo, proclama la neutralidad, que al igual que en 1917, es motor del desarrollo industrial. Con el propósito de sumar Argentina a los aliados, el Partido Conservador propone a Robustiano Patrón Costa, propietario de grandes ingenios azucareros, para suceder a Castillo. El 4 de junio de 1943 debía reunirse la convención que proclamaría la candidatura de Patrón Costa, pero horas antes, tropas del ejército inspiradas por un grupo interno denominado COU se apoderan del gobierno. Asume Rawson la conducción nacional y a los 3 días el general Ramírez. Muy pronto se destaca dentro de este grupo un hombre, el coronel Juan Domingo Perón. El gobierno militar interviene en los consorcios de electricidad que son extranjeros, organiza la justicia, crea el Banco de Crédito Industrial, fomenta las industrias militares e interviene en la Corporación de Transportes que estaba en manos británicas. Revalúa las tarifas aduaneras, construye el ferrocarril trasandino y mantiene la política de neutralidad, lo que determina que ingleses y norteamericanos organicen una campaña acusando al gobierno de profascista. Los partidos políticos colaboran en la campaña firmando un comunicado por el cual se pide la intervención militar aliada en la Argentina. El coronel Perón es designado titular del Departamento de Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí, promueve la organización sindical e insta a los trabajadores a defender sus conquistas. La presión desatada por los partidos políticos, la universidad, la prensa y conducida por el embajador norteamericano Sprill Braden aumenta. Bajo ese clima, el gobierno rompe relaciones con la Alemania nazi. Arrastrado por la campaña, un sector del ejército produce un golpe de Estado y encarcela a Perón en Martín García. El 17 de octubre, nutridos grupos de trabajadores avanzan hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires reclamando la libertad de Perón. Un sector de la oficialidad del ejército, aprovechando la movilización, exige la libertad de Perón y el llamado a elecciones. Patria hermosa, te daré una cosa
fórmula Perón-Quijano, apoyada por el recién creado Partido Laborista, la UCR, Junta Renovadora Forja, un sector de las Fuerzas Armadas, sectores disidentes de la izquierda y la gran mayoría de los trabajadores industriales y peones de campo se enfrentan a la fórmula Tamborini-Mosca, que alineaba en la Unión Democrática a la UCR, los partidos socialista, comunista y demoprogresista, obteniendo el respaldo de los comerciantes exportadores e importadores, la Bolsa de Comercio, los ganaderos, la mayoría de los industriales y profesionales y el beneplácito del embajador norteamericano Braden. Dice el diario Crítica: se impuso la fórmula de la libertad. El gobierno norteamericano estaría dispuesto a tomar la iniciativa para que las naciones del mundo no reconozcan el gobierno de Perón si éste llegara a triunfar. Pero Perón triunfa por más de 250.000 votos. El desarrollo económico del gobierno de Perón se planifica a través de los denominados planes quinquenales. El objetivo del primer plan es proteger la industria instalada. El número de establecimientos industriales pasa de 65.803 en 1943 a 104.000 en 1948. Se nacionalizan los depósitos del Banco Central y se transforman los restantes bancos en agencias del mismo. Se nacionalizan los servicios públicos. Así la Marina Mercante llega a tener 1.360 barcos y se convierte en una de las más importantes del mundo. YPF aumenta su producción en un 73%. Se crea la Dirección Nacional de Industrias del Estado, la empresa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado y el Plan Siderúrgico dirigido por el general Manuel Sabio. Se nacionaliza también el comercio exterior mediante la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IAPI. Aumentan las exportaciones y se promueve la ley de cambios que termina con las importaciones suntuarias y protege la industria argentina. Se elimina la deuda externa, lo que le permite a Perón, el 9 de julio de 1947, declarar la independencia económica. En 1949 se reforma la Constitución Nacional, incorporando a su texto los derechos sociales del trabajador, la ancianidad, la familia y la niñez. Con Eva Perón, la mujer pasa a tener un rol protagónico en lo político y social y obtiene el derecho al sufragio. La CGT pasa de 500.000 afiliados a 3 millones en 1951. El 22 de agosto de 1951, en una movilización popular, es proclamada la fórmula Juan Domingo Perón, Eva Perón. Pero Evita, ya enferma, rechaza el ofrecimiento. Algún tiempo después, el pueblo llora la muerte de la abanderada de los humildes. En 1953, durante una concentración en Plaza de Mayo, se produce un cruento atentado. Perón se exaspera y cae en la trampa de la provocación, dando pie a las represalias. Grupos espontáneos y exaltados incendian el local del Jockey Club y de algunos partidos políticos opositores. Las conspiraciones se repiten y como consecuencia se decreta el estado de guerra interno. El dirigente peronista John William Cook advierte sobre el nefasto accionar de un entorno que favorece a la oposición, rebautizándolo todo con los nombres de Perón y Eva Perón. El clima político desmejora sensiblemente. Yo creo que los esclavos de antes vivían mejor. Por lo menos les daban techo y comida. Y al patrono le convenía que se enfermara o se muriera. En cambio hoy no tenemos derecho a nada. Uno tiene que andar siempre pidiendo y dando explicación.
Mientras que si el patrón se queda corto de plata o no hay materiales, le dice a uno de buen modo: mire, por unos días siga con otra cosita, que apenas esto se resuelva yo le aviso. Y si uno consigue otra changa, mejor que esté dispuesto a dejarla apenas vuelvan a buscarlo, porque ahí sí que el tiempo vale, y si no se buscan otro. A mí me preocupa, porque los pibes van viendo todo esto. Y no sé, para mí los esclavos de antes vivían mejor. Señor. Sí, don Carlos. Discúlpeme la existencia, pero usted sabe que anda con unos problemas. Dame cambio. Ando con unos problemas bárbaros, ¿vio? Le voy a quedar muy agradecido. Gracias. El 16 de junio de 1955, como la aviación nazi en Guernica, hombres de la Fuerza Aérea y la Aviación Naval bombardean al pueblo indefenso en Plaza de Mayo. Más de 200 muertos y 1 millar de heridos dan testimonio de la violencia homicida. Esa noche, la indignación ante los bombardeos se manifiesta en las calles. El incendio de varias iglesias agrava el conflicto con el clero y el 16 de septiembre el gobierno constitucional es derrocado. El general Lonardi primero, Aramburu y Rojas después se hacen cargo del gobierno. Intervienen la CGT y todos los gremios, proscriben al peronismo, prohíben sus símbolos y comienza la privatización de empresas del Estado, mientras que el Banco de Crédito Industrial comienza a entregar créditos a empresas extranjeras. Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y bajo sus recomendaciones se congelan los salarios y se eliminan los subsidios a los artículos de primera necesidad. Por adhesión al Club de París, se derogan los acuerdos existentes y convienen nuevos, con la participación de Inglaterra y Estados Unidos. Se firma también el ingreso argentino al Banco Mundial y en 1957 se obtiene el primer crédito del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de facto de Aramburu procede a derogar la Constitución de 1949 y con ella la legislación que protegía la economía. Estas medidas provocan reacción popular que tiene su punto máximo en una rebelión cívico-militar que estalla el 9 de junio de 1956. Pero el movimiento es aplastado. El general Juan José Valle, el coronel Gogorno y numerosos militares y civiles son fusilados. El escritor Rodolfo Walsh publica ese año Operación Masacre, donde da cuenta de esos crímenes. Se inician así 18 años de nuestra historia, signados por la proscripción y la resistencia peronista. Frondizi gana las elecciones gracias a un acuerdo firmado con Perón en febrero de 1958, en el que se compromete a la revisión de todas las medidas económicas adoptadas por Aramburu y Rojas, lesivas a la soberanía nacional y las que determinan el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Lejos de cumplir lo pactado, convierte en ley
los decretos de la dictadura. Firma los contratos que ceden la explotación del petróleo a empresas extranjeras y obligan a la Argentina a comprar la totalidad de la producción. Promueve las leyes de erradicación de capitales extranjeros y promoción industrial, impulsando el desarrollo de las grandes multinacionales en nuestro suelo. Otras empresas pasan a manos norteamericanas, mientras que Aramburu y Rojas son ascendidos por Frondizi. El Plan Larkin propone el levantamiento de 20.000 kilómetros de vías y el traspaso ferroviario a capitales también estadounidenses, pero los trabajadores resisten la medida a través de la huelga. Frondizi decreta entonces la movilización militar de los huelguistas, a quienes se aplica el Plan Conintes y el Código Militar. En las elecciones de 1962, el peronismo se presenta bajo distintos nombres, ganando 9 provincias, además de Buenos Aires. Pero un golpe militar destituye a Frondizi, que es trasladado a Martín García y reemplazado por el presidente del Senado, José María Guido. Fuertemente condicionado por las Fuerzas Armadas, Guido lleva adelante una convulsionada gestión. Al cabo de un año de gobierno, cambia 11 ministros, figurando entre los miembros más notables de su gabinete Federico Pinedo, Álvaro Alzogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Las Fuerzas Armadas se dividen en 2 grupos. Los azules, encabezados por Onganía y Julio Alzogaray, que logran imponer su postura, y los colorados, integrados por Lavairú, Cornejo Saravia y obteniendo la adhesión de Isaac Rojas, entre otros. Las acciones caracterizadas por una importante movilización de efectivos y muy escasas bajas terminan por acostumbrar al pueblo. En agosto de ese año, el activista metalúrgico Felipe Vallese se convierte en el primer desaparecido de una larga lista. Con solo el 25% de los votos, llega a la presidencia de la Nación el radical Arturo Illia. La proscripción del peronismo y 1.800.000 votos en blanco dejan constancia de las dificultades que habrían de sobrevenir. Illia anula los contratos petroleros firmados por Frondizi y dispone el control de precios. Medidas del gobierno fijan límites y requisitos para las operaciones de cambio y giro de divisas al exterior. Aciel y la Unión Industrial Argentina manifiestan su disconformidad, mientras que la Confederación General Económica aprueba las disposiciones adoptadas. Promueve líneas de crédito para la industria y la vivienda, al tiempo que logra incrementar el Producto Bruto Interno y los salarios. Mientras el dirigente Augusto Bandor desarrolla la propuesta de un peronismo sin Perón, dividir al peronismo y aislarlo de su jefe para vencerlo en elecciones libres constituye la estrategia convergente del antiperonismo. El 2 de diciembre de 1964, Perón intenta su regreso a la patria, pero a pedido de Illia, la dictadura brasileña lo obliga a regresar a España. Este hecho desprestigia notablemente al gobierno. Sumado a ello, 2 triunfos electorales del peronismo que continúa proscripto y que hace presumir un éxito casi inexorable en las elecciones de 1967, aceleran las condiciones para el golpe. El perjuicio ocasionado a los laboratorios transnacionales por la ley de medicamentos que lesiona sus intereses agrega, desde otro ángulo de la realidad, un nuevo elemento desestabilizante. Ridiculizado por la prensa liberal, el gobierno del doctor Illia se acerca a su fin. El 28 de junio de 1966 se produce un nuevo golpe de Estado. El general Juan Carlos Onganía asume la presidencia de la Nación. Adalberto Krieger Bacena, ex ministro de Aramburu, es el más destacado ministro de Onganía. Libre cambio, fuerte devaluación de la moneda y otras medidas favorece el accionar de grupos económicos extranjeros. Las importaciones aumentan un 50% y se multiplican los quebrantos en la pequeña y mediana industria.
A comienzos de 1969, la agitación social continúa creciendo. La CGT, ya dividida, alinea detrás de Raimundo Ongaro, Agustín Tosco, Jorge Di Pasquale y Antonio Scipione al sector combativo. Mientras que Bandor, José Alonso y Coria constituyen la cúpula del sector dialoguista o participacionista. En ese clima, las acciones armadas de origen peronista se han de multiplicar y extender su influencia. El estudiantado no permanece ajeno a la convulsión originada por más de una década de proscripción, autoritarismo y frustraciones. La presión política, sindical y estudiantil se hace insostenible. El 29 de mayo, en una gran concentración obrero-estudiantil en Córdoba, duramente reprimida, pierde la vida el obrero Mena. La protesta se generaliza y en forma espontánea la población ataca a las fuerzas de seguridad. El gobierno envía tropas del ejército con apoyo de la Fuerza Aérea, las que tardan 2 días en controlar la situación, con un saldo de 14 muertos, más de un centenar de heridos y 500 detenidos. Mientras que los gremialistas, entre ellos Agustín Tosco y Raimundo Ongaro, son juzgados por consejos de guerra. Estos hechos, conocidos como el Cordobazo, son atribuidos por el gobierno a la agitación subversiva. A esto, Perón responde: la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Un año más tarde, el grupo armado montonero secuestra y da muerte al expresidente de facto Aramburu. La crisis se agudiza y Onganía debe renunciar. El general Roberto Marcelo Levingston lo reemplaza, siendo luego sustituido por el general Alejandro Agustín Lanusse. Este, tras asegurar que a Perón no le da el cuero para regresar, convoca a elecciones. Bajo la consigna "luche y vuelve", la juventud peronista y los trabajadores organizados se convierten en el principal motor del retorno de Perón. Son crecientes las acciones de grupos armados, a los que Perón denomina formaciones especiales. El 17 de noviembre, las Fuerzas Armadas no logran impedir el paso de la movilización que va a recibir a Perón. Su residencia se convierte durante los 28 días de permanencia en el país en eje de la vida política argentina. Tras un aplastante triunfo electoral del Frejuli integrado por distintos partidos políticos, Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima se hacen cargo del gobierno el 25 de mayo de 1973. Esa noche, una gran movilización juvenil se agolpa frente al penal de Villa Devoto, mientras el Parlamento trata la aprobación de la ley de amnistía. Numerosos presos políticos recobran su libertad. En los días siguientes, en el afán de desplazar a los funcionarios comprometidos con el régimen militar, son tomadas numerosas reparticiones públicas, facultades, fábricas y distintos establecimientos. El 20 de junio, la más grande movilización jamás registrada en nuestro suelo aguarda la llegada de Perón en Ezeiza. Pero un grave episodio protagonizado por un grupo vinculado a José López Rega, que controla el palco, y jóvenes peronistas, lo impide. Numerosos muertos y heridos obligan a Perón a aterrizar en Morón. El 23 de septiembre, Perón triunfa en las elecciones con el 62% de los votos. La organización guerrillera ERP denuncia las elecciones como una farsa. Días después, es asesinado el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. El 1 de mayo, Perón expone en el Congreso el Proyecto Nacional.
en momentos en que todo el sistema económico occidental entra en crisis. Aumentan todos los insumos importados y se reduce la exportación de nuestros productos. Y el 12 de junio convoca al pueblo a Plaza de Mayo. El 1 de julio de 1974, el pueblo llora la muerte del líder. Al asumir la presidencia, Isabel Perón desarrolla su influencia López Rega y la AAA comienza su siniestro accionar. Es designado ministro de Economía Celestino Rodrigo, quien suspende las convenciones colectivas de trabajo, aumenta los precios y tarifas del sector público y devalúa el peso en un 100%. Estas medidas dan origen a una vertiginosa expansión de la actividad financiera que comienza a ser allí más rentable que el trabajo. El Rodrigazo acelera el debilitamiento del gobierno constitucional. ¿Dónde te habías metido, boludo de mierda? Te escondiste, ¿qué estabas haciendo? Mirá, se afanaron la bicicleta, hijos de puta. La cosa se pone mal. Para algunos porque no tenemos nada. Y para otros porque la inseguridad es cada vez peor. ¿Quién sabe lo que le habrá pasado a estos muchachos? Porque no son así, porque sí. No conviene seguir apretando. Es peligroso seguir apretando.
fuego para calentar tiene que venir desde abajo. Y abajo somos millones, llenos de esperanza, para poner el hombro al hermoso sueño de la patria grande. El pueblo sí. Nosotros sí vamos a ser una gran nación. No habrá luz si hay oscuridad.